Pero no debemos confundir a Temístocles con una especie de radical revolucionario como lo dibujó Karl Marx en el siglo XIX. Ser demócrata en esa época no tiene el mismo significado que en la actualidad o en los siglos posteriores al de nuestro protagonista. A pesar de todo, nunca perdió el contacto con los eupátridas, al menos en sus primeras etapas. Más tarde colisionaría con ellos, pero no por temas ideológicos, sino por ambiciones personales de unos y otros. En la política ateniense todo era de carácter personal. Por esas fechas se casó con la ateniense Arquipa, con quien tuvo 5 hijos y 3 hijas a lo largo de su vida. Cuando la edad se lo permitió, se postuló como arconte epónimo, cargo que obtuvo gracias a su popularidad, arrancando su carrera política con un puesto muy importante. ¿Pero qué era un arconte epónimo? En Atenas, la figura de Basileus, o rey, se dividió en 3 entidades que se elegían anualmente. El arconte Basileus, que heredaba las funciones religiosas, el arconte Polemarca, que tomaba el mando del ejército, y el arconte epónimo, del cual tomaba ese año su nombre, además de centrarse en las labores administrativas. Es importante destacar que de los 3 arcontados, el que más le interesaba era el de carácter financiero, pues era el único que le permitiría hacer sus reformas, que llevarían a Atenas a crear su propio imperio. Desconocemos si fue por seguir el pensamiento de Pisístrato, si dominas los mares, dominas el comercio, o si lo hizo por el temor a las represalias que podían tomar los persas tras el fracaso de la revuelta jónica, la cual veremos más adelante. Pero lo que está claro es que, con Temístocles, empezó el ascenso de Atenas como potencia marítima. ¿Y cuál es el grueso de una flota? Los remeros provenientes de las clases más humildes, o incluso de los extranjeros. De ahí que su interés casi exclusivo en esos sectores sociales le sirviera para su carrera política, militar y comercial. Podemos decir con casi toda seguridad que, desde joven, se dedicó a ser mercader, como señala el profesor y escritor Javier Negrete. El hecho de que volcara toda su política hacia la flota y los intereses que parecía tener en el Mediterráneo occidental, llamó a 2 de sus hijas Síbaris e Italia, por ejemplo, nos habla de un hombre viajero, acaso con intereses personales en el comercio marítimo, algo que estaba muy mal visto por los aristócratas. Javier Negrete. La gran aventura de los griegos.